macrorregional, séptimo Congreso Macrorregional de Estudiantes de Derecho. Nosotros tenemos que entender, y digo nosotros porque los docentes tenemos que tener claro que el mero dictado no me hace ser un buen docente, sino que se tiene que pensar en el aprendizaje del estudiante, ya sea esto a nivel de pre y evidentemente a nivel de posgrado. Cuando nosotros estudiamos la carrera de Derecho, como regla general, solo se tiene la visualización de dedicarse como abogado litigante. Es raro, es inusual que un académico, que un docente incentive a la docencia, sino que algunos tienen como parámetro de cuál es la mejor universidad, aquella que tiene más abogados en estudios de abogados. Sin embargo, creo que este deber ser del derecho, este sueño que debe tener toda universidad, es procurar tener a sus abogados, sus egresados, como una escuela de docentes de cada una de la universidad. Y todo esto parece ideal. Sin embargo, conforme va culminando la carrera, comenzamos a ver algunas limitaciones, algunas vicisitudes. Muchos conocidos, amistades me dicen, quiero dedicarme a la docencia porque me ven a mí en algunas redes y piensan que esto es algo simple, esto es algo rápido. Y acá el primer desafío de la docencia, y si lo pueden ver como problemática, es la siguiente. La docencia es aquello que es algo continuo, permanente, porque no parte de la idea de un trabajo de oficina de 8 a 5. ¿Por qué? Porque usted prepara la clase, usted da la clase y usted corrige las evaluaciones y posteriormente sigue pensando en cómo mejorar su clase. Pero la principal limitación que nosotros podemos decir sobre la docencia universitaria en derecho en nuestro país es justamente obtener el título de maestría, porque ustedes, como saben, tienen que tener el título de maestría o máster si lo hacen en Europa u otro país, y que su SUNEDU lo registre para intentar postular a, a ser docente. Ahora bien, esto no quiere decir que a lo largo de la carrera universitaria no podamos hacer como una suerte de semilleros. Y esto no quiere decir que también a lo largo de los cursos no podamos incentivar la investigación y la exposición en los estudiantes. Desde luego que podemos. Particularmente en San Marcos, por ejemplo, ya desde el curso de personas hacemos en algunas sesiones simulaciones de casos específicos puntuales. Entonces, esto nos permite desarrollar lo que es la oratoria, nos permite desarrollar también y controlar de alguna forma las emociones que nos dejamos llevar, pero también ver de qué forma cuando estoy al frente, cuando estoy en la mitad de salón, puede incentivarme la docencia. Ahora, claro, más allá de que usted pueda elegir la docencia o no, la principal preocupación que puede existir es el tema económico, el tema monetario, porque muchos dicen, ya, voy a ser docente, pero ¿cuánto gano? Algunos han dicho, ¿no? Y diversos estudiantes también lo han alegado. Bueno, es que profesor, a mí me gustaría ser docente, pero de la docencia no se puede vivir. Y esto es una falencia, esto es algo que se tiene tanto a nivel de colegios como a nivel de universidades. Pensar justamente cuánto son los ingresos monetarios. Y hay un desbalance significativo que ustedes pueden ver
ya en la experiencia, ¿no? No es que nosotros vamos a hablar de universidad uno 2 3 con nombre y apellido, pero pueden haber diferencias muy significativas. Y ahí viene justamente la vocación por la docencia, pero sobre todo pensar en qué estilo de vida quiero tener. Para poder dedicarme a la docencia, también tengo que ver la realidad de los beneficios económicos, porque de amor a la docencia no se vive. Entonces, miren, una, un gran tema que ha sucedido desde la pandemia hasta hoy, ya 4 años desde el inicio de la pandemia, es que ha habido un desfase en el aprendizaje significativo. Uno de los grandes desafíos que los docentes tenemos es, más allá de dictar nuestro curso, tenemos que tener claro que los estudiantes tienen los conceptos y nociones fundamentales de cara a avanzar en el curso, porque si no, es un gran desafío, evidentemente, suponer que lo sabe cuando no lo sabe o no lo tiene claro. Otra consideración importante dentro de las problemáticas, porque son diversas, pero el tiempo evidentemente es tirano, otra de las problemáticas que nosotros tenemos podría ser el tema del número de alumnos. El número de alumnos podría jugar una consideración en contra del aula, aunque algunos podrían pensar que es a favor. Profesor, ¿pero por qué? Porque miren, vamos a pensar que es una sesión de 60 minutos, solo una sesión de 60 minutos. Vamos a pensar que en la última parte, que uno dicta hasta 59 minutos, y que en la última parte cada uno tiene una pregunta. Vamos a pensar que entre la pregunta y la respuesta tenemos un minuto. Un minuto por 60 ya son 2 horas. Entonces, uno puede tener evidentemente la vocación de la enseñanza, pero hay una gran problemática de ir post clase. Y otra problemática es que pongan de repente una clase seguida, ya sea virtual o ya sea presencial. Profesor, ¿por qué? Porque cuando hay una clase seguida, piénsese, tengo una clase de 8 a 9 y la siguiente clase de otro docente es de 9 a 10, evidentemente que no puedo acabar exacto, porque hay que salir minutos antes, tiene que venir el otro docente y demás. Ahora, esta idea de clases magistrales, esta idea de ponencias magistrales, en diversas universidades, nosotros tenemos que erradicar. Tenemos que erradicarlo porque es como una conversación. En una conversación uno tiene que pasar un determinado tiempo y procurar la recepción de la otra parte, a ver qué está captando, qué inquietud tiene. Y esa es una habilidad que a lo largo de la experiencia docente usted podría adquirir. ¿Sí me entiende? Porque yo puedo hablar mucho tiempo, pero estoy viendo caras de que no saben dónde están, qué está diciendo, qué está pasando. Entonces, ahí viene el gran tema del docente, ¿no? La diferencia que debe tener un docente es que no es que tienes que hablar 700 temas para decir, profesor, hace mucho. ¿De qué vale hacer mucho si no comprenden lo que estás avanzando? Este es un gran tema que nosotros tenemos que tener claro. Y para eso es importante tener no solamente controles de lecturas que sirve para nota de participación, sino también tener lecturas complementarias. Y estas lecturas complementarias que pueden ser diversas, porque tampoco se trata de abrumar a los estudiantes con lecturas, pero las lecturas complementarias, el mensaje debe quedar claro a los estudiantes. Léelas si quieres ser mañana más tarde un mejor profesional. Ya usted como docente deja un claro mensaje, como futuro docente, si es que usted lo ve así. A su vez, a diferencia de lo que ocurría hace 20, 30 años, hoy podemos tener códigos incluso con casos para cada artículo o para la gran mayoría de artículos, lo cual traduce lo que significa el derecho vivo en los estudiantes. A ver, esta categoría de concebido, a ver, esta categoría de persona natural,
persona jurídica no inscrita, esta idea de nulidad, anulabilidad, contrato, cuestiones preparatorias, sucesiones, sucesión intestada, daños y perjuicios, un conjunto de categorías del derecho civil, cómo esto se ve traducido en lo que se ha denominado el derecho vivo, que es las decisiones de los jueces. Entonces estamos viendo que en las clases los profesores tenemos que tener contenido. Tenemos que tener también, a propósito de la película Intensamente 2, tenemos que tener paciencia con los estudiantes. Desde luego, hay algunos estudiantes que me comentan, profesor, no quiero llevar con él porque si no se me grita, me asusta, me dice que cómo no vas a saber eso. Y es que, claro, podríamos tener algunas cosas que quizás lo damos por ciertas, pero no necesariamente es así. Entonces, el rol del docente y el desafío es llegar al estudiante, aprender. Ojo, esto no quiere decir que el salón de clases termina siendo una suerte de discoteca o que pueden hacer lo que les da la gana, no, al contrario. Hay exigencia, pero sin temor. Van a clases a aprender no solamente de la clase, sino de lecturas complementarias, de casos y algo más que estamos implementando en San Marcos y estamos implementando en otra casa de estudio, que termina siendo los trabajos de campo, que son importantísimos y lo estamos implementando, ojo, desde el ciclo uno. ¿Y por qué lo estamos implementando desde Derecho Civil uno? Porque los estudiantes se dan cuenta y dicen, esta es la realidad. O sea, esta es la realidad y pueden verificar cómo funciona el derecho, no solamente con instituciones, sino también con entrevistas con abogados o con personas en particular que han sufrido de repente alguna pérdida, algún daño, algún perjuicio, en un caso específico y en una interpretación. Y es esa la realidad que ellos deben llevarse. Nosotros ya no podemos quedar en cuestiones teóricas. Evidentemente que este trabajo de campo va complementado con lo que se ve en clase. No es que se le va a decir un trabajo de campo sobre un tema X y en base al curso, evidentemente, ¿sí? En base al curso. Con todo eso, lo que nosotros incentivaremos es un salón en algún punto, o lo incentivamos al menos, armonioso, pero también deseoso de aprender y que entiende que hay un aprendizaje no solamente desde el punto de vista teórico, sino también desde un punto de vista práctico en lo que refiere a un trabajo de campo. ¿De acuerdo? Pero algunos que tienen esta vocación de repente por realizar exposiciones, por realizar conferencias, por realizar seminarios, pueden iniciar en ese camino a través de la redacción de monografías y pueden enviarlo a congresos seminarios como los que organiza Machac para estudiantes en lo ya conocido, famoso, ponencias estudiantiles, donde ahí podría ser que el primer camino es formar parte de estos talleres, formar parte de estos seminarios. El segundo son las ponencias estudiantiles. El tercero es no solamente estudiar la maestría, sino también tener el título y con todo eso procurar iniciarse en la docencia. ¿Qué forma de enseñar va a ser la mejor? Las metodologías pueden ser diversas. Las metodologías evidentemente pueden ser diversas, pero queda claro que cuando uno pregunta al estudiante qué es lo que ha entendido, qué se lleva del día de hoy, puede tener un monitoreo aproximado del aprendizaje que tiene el salón. Porque, y esto siempre lo digo en mis clases, la nota es un indicativo de lo que el estudiante puede saber, pero es un indicativo en la medida que el curso no se desarrolle 100% memorístico, porque estudian para el examen y posteriormente le preguntan y dicen, "Bueno, no sé ni idea de qué se trata esta respuesta". Entonces, este es un aspecto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Luego nosotros tendríamos que pensar, evidentemente, ¿de acuerdo? Es que
la dedicación exclusiva a docente universitario tiene que tener un gran incentivo abocado a la investigación. Pero ¿qué es lo que pasa en muchas casas de estudio? Lo que pasa en muchas casas de estudio es que eh, un docente puede terminar dictando en la misma clase de estudio a veces 9 o 10 salones. Entonces pensemos eso, ¿no? 9, 10 salones, que cada salón tenga aproximadamente 50 alumnos. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando que probablemente quede muy poca la posibilidad de dedicarse a escribir, a redactar, a dar seminarios, conferencias, publicar libros por parte del docente, y es el propósito que tienen las universidades. Pero miren, si nosotros decimos que docentes en determinadas casas de estudio pueden dictar hasta 9 o 10 cursos en una sola casa de estudio, la pregunta es, ¿cuál debería hacer la contraprestación económica en este caso? Porque ustedes tienen que conocer la realidad. Acá no estamos hablando de cuestiones teóricas. ¿Cuál debería ser la realidad? Simplemente pregúntense ustedes. De un salón de 50 alumnos, cuánto se termina llevando un docente traducido en su sueldo a partir de que son 50 alumnos? Y les pongo un ejemplo en particular que es algo real. Miren, en una determinada casa de estudios, un docente enseñaba a 5 salones. Este docente que enseñaba a 5 salones tenía 60 alumnos por salón. Miren qué preocupante termina siendo la realidad, ¿no? Y no es que tampoco véase esta explicación como que la docencia debe ser un ánimo de lucro, no, ese no es el ánimo. El tema es, simplemente quiero que ustedes se lleven esta reflexión. Un docente enseñando en 6 salones con 60 alumnos por salón o 50 alumnos por salón, en este caso específico que les comento, con 4 pensiones de alumnos, cubría la universidad el sueldo del docente a tiempo completo. Y nosotros nos preguntamos, ¿es esto correcto? Simplemente yo se los dejo como inquietud. Miren lo que les he dicho. 60 o 50 alumnos, 5 salones. Estamos hablando aproximadamente 300 alumnos y que en este caso real, con 4 pensiones de estudiantes, el alumno, perdón, el docente ya estaba cubierto su sueldo. ¿Es esto beneficioso? ¿Es esto equitativo? Estamos hablando que en muchas casas de estudios, en el Perú al menos, el pago, ojo, el pago, salvo que sea nombrado, que ya hay una nómina de cuánto es lo que van a pagar, pero si es la mayoría de docentes en el Perú en derecho, y esto hay que decirlo, son contratados. Y contratados, tradúzcase en un pago por horas. Y no existe una uniformidad en el pago por horas. No. Tenemos muchas casas de estudios que el pago asciende entre 2 o 3, y las mejores universidades 2 o 3 o 4. Las mejores universidades ascienden entre 10, 12, 14. Miren esa diferencia entre universidades. 2, 3, 4, 10, 12, 14. Es una diferencia muy significativa, aunque ustedes no lo vean. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que dedicarse a la docencia en nuestro país es algo valioso. Claro, es valioso porque repercute, no sabe hasta dónde puede llegar las enseñanzas del docente. Pero, evidentemente, a partir de lo que acabo de mencionar, cuando son docentes contratados, ojo, docentes contratados, la regla general es que miren, a propósito de julio, en agosto, y esto he hecho un post en mi Facebook incluso, en agosto ni en verano hay sueldo. Entonces, esto quiere decir que o ahorra o esos meses, si has pensado dedicarte a la
docencia, esos meses no vas a recibir contraprestación económica. ¿De acuerdo? Entonces ahí justamente viene la coherencia. Bueno, a partir de ahí, como no hay buena contraprestación económica, como en agosto no tengo contraprestación, como en verano no hay contraprestación, porque la regla es que la mayoría de docentes es contratado, porque si es nombrado, evidentemente, si hay mes a mes, pero la mayoría es contratado. Entonces ahí justamente las personas terminan viendo a la docencia como algo para dictar simplemente por horas. Y ahí viene el gran desafío. ¿Cuánto debería ganar un docente? ¿Debería ser un tema por hora? ¿Debería ser un tema mensual? ¿Cuál debería ser la escala salarial de los docentes en derecho? ¿Qué porcentaje de docentes nombrados existe en todo el Perú? Y también otra problemática que termina existiendo y que retarda justamente la posibilidad de dedicarse a la docencia es la eterna postergación de las sustentaciones o temas burocráticos para poder sustentar. Y este es un gran dilema, evidentemente, si es que quieren dedicarse a la docencia. Hablamos de universidades, porque usted puede ser contratado por un instituto, por un taller, por demás, sin necesariamente ser magíster, pero las universidades hoy lo exigen. Y esto es lo que nosotros tenemos que pensar. Otro tema que termina siendo problemático y un desafío en la docencia universitaria termina siendo el tema de las rectificaciones, termina siendo el tema de los retiros de los cursos. Porque ¿cuál es el mensaje al final? Si es que no es un tema de salud, para que una persona pretenda rectificar o pretenda retirarse del curso. Sí, claro, existen casos donde el docente ha ejercido un maltrato o donde se puede haber aprobado un tema tan reprochable como el acoso u otras consideraciones. Pero el mero hecho de decir, mira, quiero cambiarme de profesor porque quiero o me quiero retirar del curso porque quiero, termina siendo un problema para el docente posterior porque tiene que ver de qué forma equilibra las notas de las evaluaciones ya tomadas. Entonces, ese también es un gran desafío que se tiene en la docencia, evidentemente. Y claro, no hay una preocupación. Hablo de todas las universidades porque algunas sí la hacen, porque sus docentes puedan representar a la universidad, ya sea como conferencistas o como asistentes en congresos, seminarios internacionales. No para que el docente vaya a pasear y vaya a vivir la vida, no, porque ahí se hacen contactos y esos contactos se pueden traducir en hacer eventos virtuales, si es que no existen las posibilidades de traerlo, o publicar libros, publicar artículos, y todo esto es en beneficio de los estudiantes, evidentemente. De cara a contarles un poco la experiencia personal, aproximadamente al año y medio de la carrera, yo tenía esta intención de dedicarme, la vocación a la docencia universitaria, pero juega no solamente temas de conocimiento, sino también juega el tema de las emociones. En algunos escenarios, los desafíos de los docentes es merituar en qué supuestos puedo, más allá del descanso médico, dar por válido una inasistencia o permitir un sustitutorio por parte de los estudiantes. ¿Es esto una realidad que sucede en nuestro país? Es otra realidad también que pese a que nosotros tenemos 10 libros en el Código Civil, no estamos en un supuesto uniforme en el Perú que todas las universidades dictan los 10 libros del Código Civil. Diversas universidades, por ejemplo, no está en la currícula un curso tan importante como la responsabilidad civil. Y esto evidentemente genera falencias en la práctica. El mundo de la docencia, que está más vinculado a la cuestión teórica, se podría pensar, debe ser bien aprovechado por los que ven al menos como una posibilidad la dedicación a la docencia universitaria. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen que visualizar que pueden mañana más tarde ser docentes a partir de su conocimiento teórico y práctico que vayan obteniendo y que es un beneficio, no es un perjuicio,
poder dedicarse el mayor tiempo posible solamente a estudiar, para tener claras las instituciones, los conceptos y de cara con posterioridad a hacer una cuestión de prácticas y trabajo. ¿Por qué? Porque algunos estudiantes, no por necesidad, porque el trabajo termina siendo una suerte de necesidad y posteriormente una cuestión satisfactoria, pero una necesidad. Trabajar, algunos estudiantes quieren trabajar desde el primer ciclo, desde el primer curso. Y ojo, estamos hablando que no lo requieren, pero dicen, no, ya quiero practicar, quiero aprender, quiero ver cómo es la práctica, y estamos hablando que todavía le faltan 5 años. ¿Y esto qué delimita? Que ven la práctica muchas veces de una forma muy cuadriculada y no entran a teorizar o a problematizar, como se dice, en cuestiones teóricas que pueden contribuir no solamente a la normativa, sino también a la enriquecedora casuística, que es algo que los estudiantes hoy les nutre mucho, evidentemente. Entonces, de cara a lo que he dicho hasta este momento, nosotros podemos hacer una suerte de resumen de indicar lo siguiente. Los estudiantes tienen que entender que la docencia universitaria es un tema de vocación, ¿sí? Que puede formarse desde los seminarios, desde los talleres, siempre que estos seminarios, siempre que estos talleres, siempre que estos congresos el estudiante no le dedique más que sus propios cursos, porque ha pasado y conozco la experiencia indirecta de muchos estudiantes que le han dedicado mucho más tiempo al taller o al seminario, que está bien dedicarle tiempo, pero al punto que terminen desaprobando los cursos, no, porque a nivel de San Marcos, por ejemplo, se pueden retrasar un año, en otras universidades a nivel semestral, y esto evidentemente termina siendo un perjuicio en el tiempo. Entonces, estos seminarios, talleres son importantes siempre que seamos disciplinados y podamos estructurar una forma de organizarnos para no ausentarnos ni llegar a desaprobar los cursos. Dos, a través de los cursos, nosotros podemos incentivar al final, dando el mayor tiempo posible a los estudiantes que puedan elaborar trabajos de investigación que tengan la posibilidad por el alto nivel de ser publicado en una revista del medio y conectándolo con la realidad, que ese trabajo tenga como una cuestión indispensable haber ido a una institución o a una entidad para averiguar cómo se maneja esto desde las instituciones. Tres, nosotros tenemos que pensar que sea la docencia universitaria, queridos estudiantes de derecho y público en general, profesionales que están viendo esto, sea la docencia universitaria o sea otra forma de ejercer la abogacía, nosotros tenemos que preguntarnos qué estilo de vida quiero llevar, ¿de acuerdo? Y tenemos que entender también que como estudiantes no vamos a ser estudiantes eternos. Y eso nosotros tenemos que tener claro que necesitamos de la disciplina para que una vez concluidos los estudios tengan el título y posteriormente aspiren a la maestría y si quieren ejercer la docencia, tener el grado de maestría. Pero depende evidentemente qué estilo de vida quiero tener. Cuatro, la regla general en el Perú, si sumamos todas las universidades, es que la contraprestación económica es baja. Eso es un diagnóstico real. Nosotros decíamos, muchas universidades el pago es de 2 a 3 y otras es de 10, 11, 12. Y evidentemente esto genera incentivos al docente, ¿para qué? Para capacitarse más, para comprarse más libros, en aras no de él, sino de seguir aprendiendo para los estudiantes, de poder escribir, de poder publicar, de poder representar a la universidad y todo esto. Pero evidentemente, si no hay una contraprestación que piense en la mejoría de sus docentes, más bien lo que va a incentivar es simplemente hacer clases muy básicas porque no hay una retribución económica en lo que refiere a lo que el docente sabe. Quinto, nosotros tenemos que entender que pese
a que hay necesidades económicas, aquellos que se quieren dedicar a la docencia tienen que entender que la especialidad es la especialidad. Si algunas universidades pretenden entender, mira, usted es que es especialista. Bueno, yo soy especialista en civil. Bueno, enseña derecho marino. Nada de derecho marino, pero a veces ponen a algunos profesores a enseñar eso porque no tienen a quién poner. Bueno, es que tiene que pensar eso y buscar si hay especialistas en la materia para tener eso en la malla, porque si no, hay un perjuicio a los estudiantes. Sexto, debe manejarse de una mejor forma los supuestos de rectificación y de retiro del curso, no solamente pensado, ojo, no solamente pensado en supuestos de que el estudiante tuvo un tema de salud, sino justificar cuáles son los escenarios. Séptimo, nosotros tenemos que entender que la vocación docente, y si no tiene la vocación, pero quiere probar suerte con el tema de la docencia, usted tiene que entender que la principal característica que nosotros debemos inculcar, o al menos yo lo inculco para no decir que uno sabe todo ni nada por el estilo, es formar excelentes profesionales, pero sobre todo buenas personas, que eso es lo importante. Siempre lo decimos en clase. A mí no me vale un estudiante que sepa mucho, que cuando llega a clase no dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? ¿De qué? ¿Qué estoy formando en realidad? Y tampoco debemos los docentes estar de espaldas o desconocer las noticias del medio, porque es importante cómo estas son interpretadas por los estudiantes, evidentemente, siempre que tengan colación con un tema del curso. Otro y último punto, octavo, que es un gran desafío que tienen las universidades, es pensar y merituar el tema de poder tachar o no a un docente. Hay escenarios con medios probatorios suficientes que permiten acreditar la necesidad de separar a un docente o a una docente. Pero hay escenarios en los cuales la mera afirmación por parte de un conjunto de estudiantes genera la convicción, entiéndase, sin pruebas, y genera la separación de un docente. Y aquí, si se me permite, como un punto 8.1, han existido escenarios en los cuales una persona había alegado acoso por parte de un docente o una docente, para no poner algo específico, y no se llegó a acreditar nada y la decisión de la universidad fue regresar al estudiante al salón de este docente o de aquella docente. ¿Es una buena medida o no? Creo que ya estamos en un terreno ya tenso como para haber tomado esta decisión. Hay otra decisión en Colombia, pero eso lo hablo en mi curso de responsabilidad civil. No sé si estamos dentro del tiempo, estimada Ana, si lo estoy respetando, tengo más tiempo, si no, quedaríamos aquí cumpliendo estrictamente 45 minutos. ¿Estamos bien? Sí, doctor, muchas gracias por respetar el tiempo, así mismo por habernos realizado esa excelente disertación que nos ofrece el día de hoy. Realmente fue muy interesante poder escuchar los problemas y desafíos en los cuales están sumergidos la docencia universitaria. Doctor, ahora damos paso a la ronda de preguntas. Tengo al interno unas 3 preguntas. Comenzamos con la primera. Doctor Tapia, ¿qué cursos considera que deben de implementarse en la malla curricular en las facultades de Derecho? Muchísimas gracias por la pregunta. A mí me parecería que es importantísimo, bueno, a partir de la experiencia también que tengo, pero a mí me parece que son fundamentales el curso de Derecho del Consumidor, que no todas las facultades lo tienen, el curso de Derecho de Seguros, también me parece fundamental, eh, un curso dedicado a la prescripción y caducidad que se ve casi cero en las facultades. El curso de responsabilidad civil, claro,
y también vincular el derecho con las demás ramas. Algunas facultades tienen el análisis económico del derecho, no todas la tienen, y creo que es un curso muy valioso. Otro curso que es valioso es el curso de análisis psicológico del derecho, porque ya hay significativo material al respecto. Análisis psicológico del derecho, evidentemente. Y este curso también nos permite reforzar la idea de preocuparnos por la salud mental de los jóvenes. No parte solamente de decir, estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien. Bueno, es que si entro a tallar más, parecería ser un poco hostigador, pero es importante que haya un área, no solamente como curso de análisis psicológico del derecho, sino también que haya un área de psicología que los estudiantes confíen, que pueden ir a plantear algunos temas que les esté pasando por la mente, porque si no estamos bien emocionalmente, el curso no lo podemos llevar de la mejor forma también. Otro curso que es importante, o ya sea seminario o taller que deben implementar las facultades, es o canal de YouTube para que esté perenne, qué revistas, qué libros tienen sobre cada materia en particular para que los estudiantes puedan buscar de forma específica en los cursos que le permitan hacer trabajos de investigación. Muchas gracias, doctor. Tengo una segunda pregunta, la cual dice, ¿considera que hay cursos ya establecidos, pero que se deben cambiar el enfoque de cómo se enseñan o los temas que tocan? Otra vez la pregunta, por favor. ¿Considera que hay cursos ya establecidos, pero que debe cambiarse el enfoque de cómo se enseñan o los temas que se tocan? Claro, ahí yo creo que el tema es que cada universidad es independiente para establecer los cursos que van a asignar cumpliendo los mínimos de créditos y todo lo que establece la SUNED. Sin embargo, creo que más que los cursos es la forma en que abordan los temas. Y no solamente la forma, sino entender que existen temas delicados o temas controversiales que si como docente no estoy abierto a otras posturas o no toque el tema, o tendrá simplemente que prepararse para esa clase para evidentemente no tratar de imponer posturas, porque si no, o hablar de adjetivos calificativos negativos hacia personas, porque ahí evidentemente no estamos respetando el espacio abierto. Ojo, y esta es una virtud que uno desarrolla a lo largo de los años, que no es fácil. Esta línea tan delgada de saber dónde, cómo y en qué momento de clase hacer una broma precisa sobre un tema en particular y que sea pertinente a lo que estamos desarrollando y que los estudiantes no se sientan incómodos con ello. Y esto evidentemente no necesariamente se lo van a decir, pero las caras, los gestos pueden decir incluso mucho más que las palabras específicamente. Bien, doctor, como última pregunta, tengo la siguiente, la cual indica, ¿de qué forma puede dársele un componente más práctico a las clases y que esas no solo se limiten a la exposición teórica por parte del docente? Agradezco la pregunta. Creo que es muy importante revisar primero las noticias, revisar la casuística nacional y revisar la casuística comparada. A partir de ahí, complementado la clase teórica con la casuística, los estudiantes pueden ver cómo esto se traduce en la realidad. Pero ojo, cuando un estudiante, perdón, cuando un docente está atento a la realidad nacional y comparada, hace necesariamente que el estudiante tenga que estar alerta también a esto. Y ojo, si encima el docente traslada estas noticias o casos en específico al estudiante para posteriores clases, decirle, ¿y qué piensas de esta decisión? No, no sé. A ver, un segundo, le hemos enviado el material. No es que no se ha tenido que leerlo. Y tenemos que desmitificar
esta idea de que los abogados leen mucho. Usted lee o usted escucha, usted visualiza diversas formas de aprender en la medida que quiera ser mejor independientemente del área que se desarrolle. Entonces, no, como soy abogado, sí, forzosamente. Bueno, es que como ya va a la lectura forzosa, no es que la vaya a disfrutar específicamente. Entonces ahí tenemos que entender, ¿no? A veces los estudiantes con un ánimo de mucho incentivo van y adquieren libros que, ojo, y esto recuerdo mucho una entrevista a un profesor que comentaba lo siguiente: acuérdate que los libros no están escritos específicamente para usted. Esto quiere decir que hay niveles en un determinado tema. Al igual que el inglés. Piensen en el inglés simplemente. Usted no vaya, adquiere inglés avanzado 4. Al igual, usted está iniciando derecho civil y quiere entender cuestiones de obligaciones específicas de medios de resultados y de ejecuciones parciales cuando ni siquiera sabe lo que es una relación obligatoria. Entonces, hay que entender que también no nos podemos saltar etapas, sino más bien fortalecer los conceptos para ir paso a paso en el constante aprendizaje. Muchas gracias, doctor Tapia, por esclarecer las dudas de nuestros participantes. Doctor, para poder dar por concluida con su ponencia el día de hoy, le agradeceríamos que nos brinde unas últimas palabras sin antes dejar de mencionar que los participantes vayan preparándose para tomar la fotografía de recuerdo. Doctor Tapia, tiene usted el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, estimada Ana, gracias al grupo Amachac y gracias también, reitero, a mi delegada Lucía de Responsabilidad Civil de San Marcos. Yo quiero dar unas últimas palabras de aliento, de paciencia, de disciplina y también de buen humor que deben tener los futuros docentes y los que son docentes y me escuchan también, porque tener un grato ambiente en el aula, tener un ambiente donde los estudiantes se sientan cómodos de preguntar, claro, sin ofender ni usar improperios, es un ambiente grato porque al final el propósito de la universidad, primero, es investigar, el propósito del docente es que los estudiantes aprendan. Y es esto algo muy importante. Entonces, si algo no hubiera quedado claro, l- el- la capacitación constante de los docentes nos permite dar diversos ejemplos para ver si queda claro. Y si pese a ello no queda claro, de repente una lectura, un caso, y si no es así, incluso recomendarle ya hasta con otra clase al estudiante de cara a ver, ¿le queda claro o sigo revisando en aras que le quede claro lo que hemos desarrollado? Porque al final es eso lo que nosotros nos llevamos. Y también la frase que suelo utilizar al final de cada una de mis exposiciones: la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Pueden ser muy inteligentes, pero sin disciplina para el estudio no se llega muy lejos. Así que creo que ese es un mensaje que quisiera dejar como cierre. Gracias por sus palabras, doctor Tapia. Asimismo, le extendemos la invitación a futuros eventos académicos organizados por AMACHAT. Siempre es un gusto y honor contar con su presencia. De igual manera, agradecemos a cada uno de los participantes por habernos acompañado en esta sesión. E invitamos a todos a, por favor, encender sus cámaras para tomar una foto conmemorativa, como es costumbre en AMACHAT de Escuela Jurídica. Bien, doctor, damos unos segundos para que los participantes puedan animar fotografías de recuerdo. Bien, tomamos la fotografía en 3, 2, 1. Una respaldo, por favor, en 3, 2, 1. Muchas gracias, doctor Tapia, por habernos acompañado.